Mario Mercado me dice, si un equipo quiere ser campeón tiene que tener cochabambinos. El césped era mejor que el del Capriles, que el de adentro, el de afuera. Yo iba al colegio en bicicleta y en bicicleta a entrenar. Yo no quería ser futbolista. Yo soñaba y estaba convencido que iba a ser ingeniero electrónico. Andaba a buscar todo el título, yo me estoy yendo a jugar. Conseguí cosas que ni me imaginaba que podía haber logrado, ¿no? Había jugadores con mejores condiciones técnicas que yo. O termino administración de empresas, que me faltan 3 semestres, o hago el curso de entrenador. El sacrificio es hacer algo que no te gusta. Eso es sacrificio. Fútbol o colegio, me dijo. Pero fútbol o colegio. Vuelvo a jugar, va a pagar la pensión del colegio. Pero eres loco, ¿cómo vas a entrenar fútbol solo? Yo en Bolivia no jugué en otro equipo que no haya sido Bolívar. Estoy molesto, estoy caliente, voy a aceptar la oferta del Tigre. Por mi culpa se jugó una final de una Copa Sudamericana. El entrenador que venía no me dijo que yo no servía para el fútbol y que me vuelva a mi país. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes también el uso horario que ustedes estén viendo este programa en nuestras redes sociales. Un gusto nuevamente estar con ustedes hoy con un nuevo programa, pero antes de todo esto, recomendarles, claro, hacerles tal vez el aviso, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Estamos en YouTube, en el TikTok, también estamos en nuestro Facebook, de manera que usted va a tener mucho contenido de este tipo, con muchas entrevistas, anécdotas. Hasta ahora hemos tenido bastantes invitados y hoy no es la excepción, tenemos a un gran referente del fútbol boliviano y por qué no decirlo de fútbol internacional con nosotros. Hoy tengo el gusto y el grato placer de presentarlo con nosotros a Marcos Sandi, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido Marco. ¿Cómo estás, Igor? Un gusto poderte saludar y gracias por la invitación. Bueno, Marco, de algún modo, hoy dedicado todavía al deporte, ¿no? El fútbol, siempre estando ahí de cerca todavía, muchos años metido en esto. Y hoy, ¿qué es de la vida de Marco Sandi, Marco? Bueno, es difícil uno desvincularse de lo que nos apasiona, que es el fútbol, ¿no? Pero después de que dejamos las selecciones menores el año pasado con Pablo, porque estuvimos trabajando 2 años con las divisiones menores, participando en los sudamericanos y todo eso con los chicos. No he vuelto a dirigir otro equipo desde el año pasado, no se dieron todavía las condiciones, las posibilidades, pero siempre vinculado al fútbol, pensando en un futuro próximo poder estar dirigiendo algún otro equipo, ¿no? Así que nunca nos separamos de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Claro, de algún modo por ahí ha sido muchos años, ¿no? Ligado al fútbol hoy, después de lo que es tu carrera futbolística también, pero de algún modo por ahí todo tiene un inicio, ¿no? Dentro del fútbol, de algún modo todo nace seguramente, Marco, en Cochabamba también, ¿no? Sí, yo tengo obviamente recuerdos hermosos, especiales de la escuela Enrique Hap. Yo me formé ahí, entré a mis 8 años y a mis 18 me fui primero al Paraguay, luego a Bolívar, así que pasé los 10 mejores años de mi niñez y adolescencia en la mejor institución que ha podido haber y que ha podido existir, porque la escuela Enrique Hap fue don Enrique adelantado a su época. Él tenía realmente un trato distinto, especial en la escuela. Te daba desde zapatillas para jugar, que las dejabas ahí para cada partido, tenías casilleros, tenías uniformes. Después de cada entrenamiento en las tardes él contrataba señoras que hacían chocolate con leche, horneaban pan. Terminabas de entrenar y hacías la fila para recibir. Tenías dispensadores de agua fría, de agua purificada, sala de estudio, sala de video. Por eso te digo, fue adelantado a su época don Enrique, era totalmente completo. Como anécdota siempre cuento que cuando yo llego a Bolívar, el profe Abejer me pregunta qué tenía yo en la escuela de Hap. Le había contado que tenía casilleros. En Bolívar no había casilleros. Sí. Ahí, después de que hablamos con el profe Abejer, él hace colocar casilleros en Bolívar porque no se tenía, por ejemplo. Entonces son pequeñas cositas que para mí han sido claves
Ha sido la mejor etapa de mi niñez, haberla pasado en la escuela Enrique Hub. Siempre el respeto, el agradecimiento a todos mis entrenadores, a mis profesores, en especial el profe Marcelo Jiménez, que fue el que me llevó en realidad a la escuela, porque yo tenía que ir a jugar a Aurora y él me llevó a jugar a Enrique Hub, así que tengo lindos recuerdos con todos los profesores que me tocó convivir y que dieron su tiempo para enseñarme cosas básicas del fútbol. Bueno, son, como dices, 10 años, ¿no? En una escuelita de fútbol que se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Pero que en su momento, en su auge, dio muchas alegrías incluso al país, porque de algún modo salieron grandes jugadores también de esta escuela de fútbol, ¿no? Es que no necesariamente todos salíamos de Hub, pero Hub ¿qué generaba? Generaba una muy buena competencia en divisiones menores, en todas las categorías. Todo el mundo le quería ganar a Hub, Hub era el referente. Entonces levantó mucho el nivel, por eso el fútbol cochabambino estaba siempre respetado y puesto en un lugar donde creo que nunca debía haber salido, ¿no? Yo recuerdo muy bien que cuando llego a Bolívar, don Mario Mercado me dice, si un equipo quiere ser campeón tiene que tener cochabambinos en su equipo, pues por eso que te traigo, me dijo. Y era así, ¿no? Tú revisas y no todos salieron de Hub, Vladi Soria no salió de Hub, Picho Borja no salió de Hub, Julio Valdivieso no salió de Hub. Sí salió William, salieron los hermanos Villegas, Mauri Soria, yo, bueno, Eduardo Terrazas y innumerables jugadores que han estado en la liga, ¿no? Porque esa época casi todos llegaban a la liga profesional, a equipos profesionales, así que fue referente en ese sentido del fútbol cochabambino en primero y después obviamente a nivel nacional, porque creo que tenemos la satisfacción como cochabambinos de que del equipo que jugó el Mundial, sí, de 11 jugadores titulares, sí, 5 éramos cochabambinos. Entonces, creo que todo eso ha sido una muestra de todo lo que se hizo antes, ¿no? De todo lo que se hizo antes y que el jugador cochabambino era siempre buscado y valorado por todo lo que tenía, ¿no? No solamente las condiciones futbolísticas, sino creo que también el carácter, el trabajo, la disciplina. Entonces, pequeñas cosas que te inculcaban siempre en la escuela y siempre voy a decir que fui bendecido en estar ahí, agradecido con Dios, la posibilidad que me dio, obviamente con don Enrique Hub, que siempre fue un aprecio grande y un respeto, agradecimiento enorme hacia él. Yo cada que venía de La Paz o donde me tocaba estar, siempre tenía la posibilidad de irlo a saludar, a saber cómo estaba, le traje poleras, incluso la del Mundial le di a él, poleras de Bolívar cuando jugué afuera, entonces creo que tuve la posibilidad de haber convivido momentos especiales en esa escuela. Bueno, nosotros viendo, repasando igual y haciendo consultas, por ahí nos decían, ¿no? Era difícil entrar a la escuela de Enrique Hub, nos decía. Lo que pasa es que la escuela, más bien todo el mundo podía entrar a la escuela, pero de la escuela al club era lo que hacían como una selección, ¿no? Y como había tanta gente, ya cuando yo ya empecé, ya había dos equipos, ya había el club y ya había la escuela, ya había el equipo de la escuela, porque tenía muchísima gente. O sea, aparte don Enrique hacía el torneo interbarrios. La asociación, como si no hacía el torneo, él decía yo hago interbarrios, y desde enero tú competías, y en el interbarrio hacían más equipos que en la asociación, jugabas muchísimo más. Y ahí él invitaba a jugadores que veían, los entrenadores, jugadores, para invitar que sean parte del club. Entonces, hasta en eso era un visionario don Enrique, ¿no? Porque decías, no hay fútbol todavía en la asociación, entonces hacemos un torneo. Nosotros hacía el torneo interbarrios, que era, pero cualquier cantidad de equipos, era muy lindo jugar. Nosotros participábamos como Fritz Hub, ¿de acuerdo? Y era especial, con tanta gente, los amigos de barrio, se metían tus amigos de barrio para participar, entonces era distinto. Tú veías las canchas repletas, ¿no? Repletas siempre. Aparte de don Enrique, a los que ya estábamos en el club, cuando era tu cumpleaños te decían, anda a la juguetería y escogete un regalo, te decía. Las cosas adelantadas a su época no había. Don Enrique era realmente un ser distinto, fuera
de lo normal, de lo común, y pues por eso que esa escuela dio tanto fruto, tantos jugadores, y siempre me quedó marcada su frase, ¿no? Él decía, no quiero sacar buenos futbolistas, quiero sacar buenas personas, y creo que en base a eso siempre ha habido un trabajo integral, no solamente futbolístico, y creo que fue altamente positivo. Hasta el día de hoy hay un chat que hay de la Escuela Enrique Happ, que todavía hay, lo manejan obviamente los mayores, los que estuvieron mucho antes que nosotros, pero es bonito porque siempre hay el respeto, siempre hay el cariño que uno le tiene al club. Pero bueno, a ver, la Escuela Enrique Happ tuvo su auge, pero también tuvo su fin, ¿no? De algún modo, un fin inesperado, creo yo, y que dolió y duele hasta ahora, creo yo, a Cochabamba y a Bolivia incluso. No, pues lo que pasa es que don Enrique nunca tuvo apoyo, ¿no? Lo que a don Enrique le terminó de llenar el vaso en este caso sería el hecho de que se hizo un juego solidario para apoyo a la escuela de la lotería. Y creo que por primera vez salió en déficit la lotería y tuvo que pagar más bien don Enrique una plata porque entró en déficit ese juego de la lotería. Y creo que ese fue el punto, la gota que rebalsó el vaso, y don Enrique no quiso saber más, dejó de hacer. Tengo entendido que soy el último jugador, mientras la escuela todavía funcionaba como escuela, que sale, ¿no? No sé si después llegan a salir otros jugadores, ya cuando la escuela ya se estaba desmantelando y todo eso, pero ha sido, yo creo, una pérdida enorme para todo. Ese complejo era de primer nivel, todo el mundo quería ir al complejo. Tenías sala de fisioterapia que los equipos de la liga no tenían. Venían jugadores de la liga a hacerse tratar al gabinete de fisioterapia. Él traía equipos de Alemania, era el mejor equipado de todo, tenía un gabinete médico espectacular. El material que te daban en Happ era alemán. Te daban material alemán, traía Adidas, Puma, con material alemán, don Enrique, o sea que era realmente de otro lado, no era boliviano, por eso don Enrique él tenía otra manera de pensar, y creo que los que hemos tenido la bendición de haber sido parte de esa escuela no nos olvidamos nunca, y yo soy un agradecido por todo lo que me ha permitido vivir don Enrique en esa escuela, y obviamente todos los años salías campeón, tenías muy buen equipo, era duro, teníamos competencia durísima, aunque algunos partidos eran fáciles, pero habían 4 o 5 equipos durísimos, Wilstermann, Aurora, Petrolero, Botines de Oro, Sancetenea, Manuel Asensio Villarruel, algunos equipos que me acuerdo, Esparta, que eran realmente complicados. Luego se sumó Don Bosco, porque el Colegio Don Bosco había metido también su equipo. Entonces era bonito, realmente eran muchos equipos. Tú competías casi todo el año, entonces eso ayudaba mucho. Es que la competencia ayuda a que vayan creciendo los chicos. Bueno, y de algún modo, por ahí como te decía, tal vez tuvo un auge y después un después, pero de algún modo, después de todo esto, ¿tú supiste tal vez algo de Enrique Happ, de don Enrique Happ en tu caso? No, que lamentablemente él muere en el año 97. Él muere en el año 97, fue dolorosa su partida para todos. Ya ahí se desmanteló, obviamente, porque el complejo estaba dado en comodato. Sí. Ese complejo brillaba, ese complejo tenía todo, el césped era mejor que el del Capriles, que el de adentro, el de afuera, el de ahí afuera era una mesa de billar, la tenían siempre bien cuidada, bien regada, los jardines, en el lugar donde tenías ahí los vestuarios, las duchas, todo brillaba. A don Enrique le encantaba que todo esté muy bien. Ya después, cuando yo volví a los años, con Bolívar fuimos a entrenar a Javi, era un dolor enorme, ¿no? Porque no había duchas, no había puertas, se habían sacado los casilleros desmantelados, o sea, fue doloroso para mí, me acuerdo bien, no sé si fue el 92, 93, no, a ver, perdón, después tipo 2000 y algo que venimos a entrenar con Javi. Y con Bolívar a la escuela habíamos entrenado porque teníamos que jugar. Claro. Creo que no sé si fue el 2000, 2001 y fue realmente todo ya abandonado, casi todo descuidado, ¿no? Descuidado. Claro. Y la cancha no era de don Enrique, era en comodato,
que le habían dado por 20 años, pero él la cuidaba como si fuese suyo, de ¿no? suyo siempre. Tenías el parqueo de bicicletas. En esa época yo andaba, por ejemplo, en bicicleta. Yo iba al colegio en bicicleta y en bicicleta a entrenar. Hacías todo en bicicleta. En esa época casi todos teníamos bicicleta y eso también nos ayudaba para el estado físico, ¿no? Porque Claro. yo vivía por La Coronilla, ahí es la casa donde me crié, por mis papás. Estaba en el San Agustín, tenía que recorrer todo hasta la América, Final América, de ahí al estadio y a mi casa todos los días, ¿no? Ese era mi recorrido y era distinto, era especial. Tenías un lugar, el estacionamiento para bicicletas, tenía el parqueo de bicicletas, don Enrique, y como te digo, tenías todo en esa escuela, era completa en todo aspecto. Y de ahí, por ahí, de cómo se da tu salida de Riquija, porque te vas, ¿dónde te Me vas voy al primero? Paraguay, me voy al Paraguay ¿Cómo se al da Club esto? Atlético Tembetarí, donde don Enrique había ido a hablar y es un convenio para que vayamos chicos de la escuela a podernos mostrar y a jugar allá. Yo en realidad debuto profesionalmente en Paraguay con el Club Tembetarí. Lo que ya en algunos otros programas ya lo he contado, que ya se sabe, es de que yo no quería ser futbolista. Yo soñaba y estaba convencido que iba a ser ingeniero electrónico, porque por eso seguía en el San Agustín. Siempre que en JAP tenían también psicólogo en JAP, y que te hablaban, te preguntaban qué quieres ser, dónde quieres jugar y todo, y todos contestaban, ¿no? Bolívar, Wilster, Aurora, Petrolero, la selección. Y a mí me preguntaban, les decía, ingeniero, ¿no vas a jugar fútbol? No, no voy a jugar fútbol. ¿Y por qué estoy? Pero me gusta, es mi hobby. ¿Pero vas a ser futbolista? No, no voy a ser futbolista, voy a ser ingeniero. Entonces, estaba convencido en que iba a ser ingeniero y terminé siendo futbolista, porque don Enrique, en el año 90, para ir a Tembetarí, y me dice, vamos a mandar 4 jugadores, dentro de esos 4 estaba yo. Y ahí cambió mi vida. Hice un convenio con mis papás, que ellos no querían dejarme ir. En realidad no me dejaban jugar fútbol mis papás, mi mamá especialmente, que ella quería que estudie, porque mis tíos habían sido futbolistas profesionales, 2 de ellos, tío Iván, que jugó en Aurora, jugó en Stronger, el tío Asensio, los 2 Sansusti. Yo tengo el fútbol por la familia de mi mamá, por los Sansusti, yo soy Sandy Sansusti. Y ellos habían jugado a nivel profesional y me decían, no, suficiente con tus tíos peloteros, futbolistas, tú no vas a ser futbolista, tú vas a estudiar y todo, ¿no? Pero siempre me apasionaba. Entonces yo, para poder jugar, tenía que tener buenas notas. Si no tenía buenas notas no podía ir a entrenar. Entonces me enseñó a ser ordenado, a ser disciplinado, todo eso. Y que hice un acuerdo con mis papás que me dejen intentar 6 meses. Si no servía para el fútbol, me dedicaba a estudiar. Y yo recuerdo bien que había un campeonato nacional el año 89, mientras yo estaba todavía en colegio, y al acabar las clases y todo, iba a haber el campeonato en Tarija. ¿Sí? Primera fase era Oruro y Tarija. Entonces, en eso que estábamos, se cruzaba el acto de graduación con los partidos, y también con los exámenes de convalidación en la universidad. El examen de convalidación en la universidad, tenías que dar el examen para no hacer el preuniversitario y entrabas directo al primer semestre. Entonces agarro a mi mamá y le digo, siempre quisiste que salga el San Agustín. Sí, hijo, estoy feliz y todo. Qué bueno, ¿no? Anda a buscar tú el título, yo me estoy yendo a jugar el campeonato nacional. Y me dice, ¿por qué? Porque le digo, es el último torneo que voy a jugar, déjame jugar después voy a estudiar, y el recoger el título no me va a dar nada. En cambio, prefiero pedir permiso para los exámenes, para dar los exámenes de convalidación, que así entro, yo gano ese tiempo y entro a primer semestre. Entonces yo no estoy en las fotos de mi graduación, está mi mamá recogiendo con mis amigos en el San Agustín, ella va, no estoy yo. Ahí me fui a jugar el campeonato nacional. ¿Con la selección Cochabamba. Con la selección Cochabamba, era nacional juvenil, ¿no? Claro. Sub-18.
y vuelvo, me dan permiso para dar los exámenes de convalidación y yo había aprobado, ¿no? O sea, de más de 1000 que nos postulamos, creo que a menos de 100 aprobamos, ¿no? Y dentro de esos, obviamente, estábamos los de mi colegio porque teníamos buena preparación. Y ahí es donde hago el trato con mis papás. Les digo, haremos de cuenta que me ha aplazado en los exámenes de convalidación que estoy haciendo el preuniversitario. Claro. Son 6 meses. Sí. Deme esos 6 meses para ver si puedo jugar fútbol o no puedo. No quiero decirles yo podía, yo hubiese, yo habría, claro, yo no sé qué. Porque mi mami siempre me comentaba eso, que mi abuelo no le dejó jugar. Mi mamá era basquetbolista. Y siempre me decía ella de que no le dejó ir en las selecciones nacionales porque mi mami jugaba, dicen que jugaba muy bien baloncesto, que era selección Cochabamba, y no le dejaba a mi abuelo. Entonces alguna vez mi mami me decía, yo hubiese hecho eso. La agarré y le dije, ¿quieres que yo diga lo mismo? Yo hubiese, si tú me hubieses dejado, lo que sea. Déjame intentar, si no sirvo en 6 meses, me dedico a estudiar, no pierdo nada. Es como si hubiese hecho 6 meses el preuniversitario y entro al primer semestre. Yo ya estaba inscrito, ya había pasado una semana de clases en San Simón, ya estaba, tengo en mi Cardex oficialmente inscrito y todo, de que para estudiar, y ahí es donde se dio eso, y esos 6 meses se convirtieron en 17 años de fútbol profesional, así que Dios me regaló más de lo que podía pensar o soñar en el fútbol, y con su bendición conseguí cosas que ni me imaginaba que podía haber logrado, ¿no? Como estar en una selección, haber ido a un mundial, haber salido campeón 15 veces con Bolívar, haber jugado afuera, haber jugado la final de la Copa Sudamericana, jugar la final de la Copa América, ser casi, llegar a los 100 partidos con la selección mayor. ¿Aparte jugaste en Europa? Fui a España, fui a Argentina, fui a México, entonces más de lo que yo podía soñar, ni soñar. El que quería ser ingeniero terminó jugando y haciendo lo que le gustaba, y siempre digo que fue bendición de Dios, regalo de Dios, y simplemente esfuerzo mío, esfuerzo, dedicación, disciplina. En ese sentido no me avergüenzo de decir de que había jugadores con mejores condiciones técnicas que yo, pero ninguno tenía el estado físico que tenía yo, ni tenía las ganas y el carácter para poder hacer las cosas. Por eso terminaba jugando casi siempre yo, y aportar lo poco que sabía al máximo, ¿no? Entonces siempre digo, mi época no se cuidaban mucho los jugadores, entonces yo me cuidaba, yo sacaba ventaja en eso, ¿no? Mientras los otros no se cuidaban, yo me cuidaba. Claro. Nunca tomé, nunca estuve borracho, ni cuando clasificamos al Mundial, porque es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida, y además siempre entendí de que el futbolista, la herramienta de trabajo es tu cuerpo. Entonces yo cuidaba mucho mi cuerpo en todo sentido. Yo mientras jugué fútbol profesional, por ejemplo, te doy una anécdota, iba siempre a un podólogo. Cada mes tenía programado el podólogo, porque mi herramienta de trabajo eran los pies, ¿no? Tenía que tenerlos bien y demás. Todos los meses tenía marcada la hora con el podólogo, y yo no me cortaba nunca las uñas mientras he jugado. Era todo con el podólogo para no tener ningún problema, y obviamente fui de los que empezó a ir a un gimnasio extra, a hacer cosas. Me compré, hasta el día de hoy tengo en la casa equipos, aparatos, entonces saqué ventaja en eso. Luego, el poco tiempo que tenía también de que estudiar, entré a la universidad en La Paz, estaba estudiando administración de empresas, pero hacía materias sueltas, no hacía todo el semestre, y me quedé en 7º semestre, y cuando dejé de jugar fútbol tenía que decidir: o termino administración de empresas, que me faltan 3 semestres, o hago el curso de entrenador. Hago el curso de entrenador, y no terminé. Hasta el día de hoy mi mamá y mi papá me siguen jabonando y molestando de que por qué no termino, que debería tener una profesión y todo. Pero decidí hacer el curso de entrenador, y tengo la licencia también de entrenador, licencia pro, así que sigo haciendo lo que me gusta. Claro. Siempre hice lo que me gustaba. Creo que soy de los pocos que puede decir afortunados que en realidad no trabajé, hice lo que me gustaba, siempre. Entonces siempre fue esfuerzo. Yo soy contrario y reacio, escucho a la gente cuando habla y dice sacrificio, yo he hecho el sacrificio. Si hacemos lo que nos gusta, claro,
pero sí es un esfuerzo máximo, tienes que hacer un esfuerzo grande. Sacrificio, la única parte es cuando tienes tu familia y tienes que dejar de lado cosas de tu familia. Por ejemplo, perderte, yo me perdí 15 años de mi hermana, me perdí un matrimonio, casamiento de familiares, de mis hermanos, porque no podía estar, tenía que jugar, estaba en otro lugar, en otra ciudad y todo. Esa parte sí la entiendo como sacrificio. Pero que me digas sacrificio por ir a entrenar, cuando estás haciendo lo que te gusta, es esfuerzo, es esfuerzo. Yo odio cuando trabajo con los chicos y demás, les digo, sacrificio es hacer algo que no te gusta, eso es sacrificio. Pero nosotros estamos haciendo algo que nos gusta, entonces tenemos que ser agradecidos y hay que aprender a disfrutarlo. Yo aprendí a disfrutar y disfrutaba corriendo, me molestaba mucho, decía, disfruta corriendo, las pretemporadas hay que correr un montón y todo. Aprendí a disfrutar cada momento, así que creo que esa fue la pequeña diferencia que saqué en relación a los demás y el por qué terminé o jugué un poco más de lo que podía haber jugado o aprovechándome de las circunstancias para estar lo mejor posible yo. 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com. Publicita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. Y por ahí algo nos decías que te ibas al Pro-Bay, porque casi siempre uno sueña con debutar en Bolivia, en un equipo, no sé, en tu caso de repente se te habrá pasado a Wilstermann, Aurora, o no se te pasó. Como te digo, yo pensaba ser ingeniero y no tenía pensado en debutar en ningún equipo ni nada, porque me habían convencido mis papás, especialmente mi mamá, que no iba a ser futbolista, que sí. Por eso seguía en el San Agustín, si no me hubiese salido. Y tengo todavía la anécdota del 88, que estaba con la selección boliviana juvenil para ir a jugar al Juventud de América, que era esa época, en Argentina. Y habíamos entrenado toda la vacación, que era enero y febrero, aquí en Cochabamba. Y yo había empezado a entrenar y empezaron las clases en febrero. No estaba el cura del colegio del San Agustín, el padre Jaime. Y hablé con el director, que en ese momento era don Antonio Cabrerizo, y el subdirector, que era Luis Arredondo, el profe de dibujo técnico, y les pedí permiso para que me dejaran estar en la selección, ¿no? Pero bajo un compromiso de que todas las noches yo presentaba tareas, venían mis compañeros de curso a traerme la tarea, decirme hay que hacer esto, yo presentaba el tal día y ellos me lo llevaban y todo, entonces la llevábamos así, que un mes. Y quedaban 2 semanas para el viaje al Sudamericano. Y llega para ese interín el padre Jaime, el cura de Holanda, y ve que había uno que había faltado un mes a clases, ¿no? Y me hace llamar. Me acuerdo que me llaman al hotel, mi mamá me dice, al llamado del colegio, y dice que tienes que presentarte mañana a primera hora. Si no estás fuera del colegio. Entonces pido permiso, le digo al profe Johnny Bermúdez, era el entrenador ese momento de la Selección Bolivia. Voy al colegio, ni siquiera me habla todo, solamente dice, tú eres el que patea pelota. Le pide a la secretaria la lista del curso. Agarra y me dice, y encima becado. La beca es para los que estudian, no para los que están pateando pelota en otro lado y no vienen a clases. Fútbol o colegio, me dijo. Pero fútbol o colegio. Si no estás mañana acá en el colegio, estás fuera del colegio. Y si vienes mañana al colegio, vienes y sin beca, te estoy quitando la beca. La beca es para los que estudian y no para los que están de vacaciones pateando pelota. No me dio chance a nada, salí, hablé con mi mamá y como me ven convencido de que yo no iba a ser futbolista y tenía que ser ingeniero, ¿qué hice? Me salí de la selección, me fui al colegio y sin beca. Me fui sin beca, volví al colegio y ya estaba decidido a no jugar fútbol más, que ya se había acabado y todo. Pero ese incidente del
del padre Jaime es indirectamente culpable de que yo me haya dedicado al fútbol. Entonces me preguntan y me dicen, ¿pero y por qué? Lo que pasa es que ahí don Enrique Jap agarra y me dice, ¿por qué ya no estás viniendo a entrenar? ¿Por qué te saliste de la selección? Y todo le expliqué, claro. Le dije, me quitaron la beca, ya no voy a jugar, tengo que más bien buscar ayudarle a mi mamá, mis padres estaban divorciados y era la forma que yo le podía ayudar en algo a mi mamá con lo del estudio y todo eso. Y ahí me dice don Enrique, si vuelves a jugar yo te pago el colegio. Sí. Y pago de tu hermano más. Entonces voy donde mi mamá y le digo, mamá, me ha dicho esto don Enrique, dice que si vuelvo a jugar va a pagar la pensión del colegio y va a pagar a mi hermano. Mi mamá me dice desconfiada y todo aquello y demás. Y empezamos, bueno, pues, a entrenar y me dice, está bien, pues necesitamos todo, pero si tú no estudias, aunque te estén pagando y demás, no vas a ir. Entonces tenía que estudiar, tenía que tener notas para no tener problemas. Y así empecé, o sea, ya me empezaron a pagar en realidad. Claro. O sea, ya empezó a ser algo profesional. Por eso digo que indirectamente el haberme quitado la beca del padre Jaime hizo de que me dedicara más al fútbol, porque como ya me pagaban, ya nos pagaban. Y ahí en la primera de JAP, me acuerdo muy bien mi primer sueldo, pues después me dieron un sueldo de 60 bolivianos, que para mí era una millonada. Era una millonada. A ver, el primer sueldo, porque como mi mamá estaban divorciadas mis papás, yo trataba de ayudarle siempre a mi mamá, ¿no? Y ese era mi objetivo. Entonces, el primer sueldo en sobre en la cama de mi mamá, ¿no? Para decirle, gracias, toma. Y ahí fue que empezamos a tener ingresos extras, porque ella no tenía, y para ayudarle un poco, y mucho más porque te daban por partido ganado $20. En la primera de JAP nos daban $20. Y encima te pagaban, tú jugabas el sábado o domingo, y el martes cuando estabas yendo a entrenar te hacían pasar a la oficina y ahí te pagaban. Ahí te pagaban. Y casi siempre ganábamos, entonces tenías un extra más. El premio era más que el sueldo incluso. Claro. Ese momento, entonces era algo similar, creo, algo por ahí, cada premio. Entonces empezamos a tener eso y la forma como yo empecé a ayudarle a mi mamá. Y es por eso de que siempre digo que sin querer queriendo, el padre Jaime me hizo dedicar al fútbol, ¿no? Me hizo dedicar al fútbol porque empecé a tener, y en el colegio pude tener ayuda y apoyo, por ejemplo, el profesor David Espinosa, que era mi profesor del colegio, el de educación física, y él era el único que me ayudaba en realidad en el colegio, ¿no? Alguna vez que pasábamos en la tarde, pues yo pasaba clases en el San Agustín hasta las 4:15, ¿sí? Y la primera de JAP entrenaba de 2 a 4. Yo no podía ir a entrenar con ellos, yo iba a entrenar solo, me hacía correr, el profe Fernando Flores me esperaba hacer correr vueltas hasta todo el estadio, en toda la vuelta a la grande al estadio, por las canchas, por todo lado, me hacía subir, bajar gradas, y lo único que me hacía hacer era centros a cabecear, defendiendo, atacando, centros, que fue lo mejor que tuve en mi carrera, mi estado físico y mi juego aéreo. Entonces aproveché lo que hacía. Todo el mundo me decía, pero eres loco, ¿cómo vas a entrenar fútbol solo? ¿No? Pero no iba porque no me daba el tiempo, por de 2 a 4 entrenaba la primera y no iban a cambiar por mí. Entonces yo iba directamente a los partidos. Ya había gente obviamente que se quejaba, que decían que por qué a mí me ponían a jugar si yo no iba a entrenar. Y al entrenador les decía, él viene a entrenar pero en otro horario y él viene distinto. Claro. Y alguna vez que tenía yo, me acuerdo, no sé si el último año tuve educación física en la tarde, me ayudaba el profe David y me decía, anda, ¿tienes entrenamiento? Sí, anda. Me dejaba ir para poder ir a entrenar algún rato, ¿no? Alguna vez que a mi mamá le decía, estamos preparando para las finales o algo, le decía, mami, no voy a ir en la tarde ahora, voy a ir directo a entrenar. Y ella me decía, yo veo tus notas, si no tienes notas no vas a entrenar. Si estás bien en notas, ya, tú eres responsable, tú toma en cuenta. Entonces así fue mi etapa de JAP el último tiempo, porque a mis 14 años, a mis 16 años me suben a la primera de JAP. A mis 16 años me suben a la primera de JAP y he estado, bueno, de los 17 y para cumplir 18, esos 2 años, que he estado 2 años en la primera. Y así fue mi etapa donde semiprofesional, porque ya me pagaban, que hizo que me siga dedicando a lo que me gustaba, que siempre me apasionó el fútbol, pero te reitero, me habían convencido de que tenía que ser ingeniero y así se dieron las cosas. Otra parte que tengo
creo distinta a muchos otros, es de que soy de los pocos jugadores que en Bolivia ha debutado en un club y se retiró en el mismo. Yo en Bolivia no jugué en otro equipo que no haya sido Bolívar. Y te iba a decir eso porque, por eso te decía hace rato, algunos dirán, como cochabambinos de repente queremos jugar en algún equipo cochabamino, pero en tu caso tú nunca has jugado en Cochabamba, en ningún equipo cochabamino. Nunca jugué solamente, yo debuté en Bolívar y me retiré en Bolívar. Tuve ofrecimiento al final de Aurora, de Wilster, de Stronger, tuve de Blooming, tuve de Oriente, pese a que tuve problemas con Bolívar porque no me pagaban, tenía problemas con la época de Mauro Cuellar y todo eso, pero no podía cambiar. Yo me identifiqué 100% con el Bolívar y no me veía con otra polera. Estuve a punto de ir a Stronger cuando tenía problemas con Mauro Cuellar, que estaba sin jugar, que él había dicho que yo no iba a seguir en Bolívar. Preferí dejar de jugar a irme a otro lado en ese momento, pero ahí en lo que estaba, había don Sergio Asbun, que era presidente del Tigre, me dice, Marco, ven a jugar con nosotros, acá te vamos a tratar bien, me dice, te vamos a tratar bien y todo. Y le digo, don Sergio, usted sabe cómo soy y todo. Y me dice, lo que tú me pidas, yo te voy a dar. Y me dijo, te dejo un contrato firmado y tú le ponle el monto que vas a ganar porque sé cómo eres y sé que vas a pedir cosas lógicas y demás. Y le digo, muchas gracias, don Sergio, lo voy a ver, lo voy a pensar y todo. Yo había tenido una reunión con Mauro Cuellar en la tarde, hasta tipo 5 de la tarde. Y al volver, volví mal porque habíamos tenido una discusión, que me debía plata, me dio cheques sin fondo y demás, y que él me acusaba de cosas sin sentido, diciendo que yo le hacía el paro, cuando en realidad gracias a mí no había paro, porque yo siempre fui contrario al paro, nunca quería parar. Luego te voy a contar esa otra etapa de la Copa Sudamericana. Y vuelvo a casa y le digo a mi esposa, estoy molesto, estoy caliente, voy a aceptar la oferta del Tigre. Eran como las 7 de la noche, 7:30 creo. Y lo llamo a don Sergio y le digo, don Sergio, acepto su propuesta. Y me dice, Marco, sí, en serio, y ahora mismo voy a llamar a conferencia de prensa, haremos todo. Y le digo, don Sergio, no, tranquilo, mañana lo hacemos en la mañana, ya es tarde y todo, ya son tranquilos. Sí, seguro. No dormí esa noche. Sí. No dormí esa noche, me soñé con la polera del Tigre que había jugado y todo, y se dio cuenta mi esposa y en la mañana me dice, ¿les vas a decir que no? Sí, no puedo. Le dijeron, Sergio, disculpe, pero no puedo, voy a quedarme sin jugar este tiempo y voy a esperar a ver qué pasa y todo. Y así fue, o sea, me identifiqué tanto con el club que no tuve esa fuerza como para verme en otro equipo, ¿no? Para aceptar la propuesta de otro lado. Es que aparte ese entonces no era fácil irte, porque el club era dueño de tu pase. No es como ahora, y termina tu contrato, claro, y tú puedes ir a cualquier otro lado. No, el club era dueño de tu pase y tenía que comprar. Cuando me fui a la Argentina, compró la mitad del pase Gimnasia de Jujuy. Entonces se tenían puestos de que 2 años tenía que estar a un lado, 2 años en el otro, y no sé qué. Y lo que iba a contar de la Copa Sudamericana del 2004, nosotros llegamos a la final de la Copa Sudamericana con 5 meses de deuda. 5 meses de deuda, no, o sea, no fue fácil todo eso, pero yo me oponía a parar. Yo les decía, yo quiero jugar, yo quiero priorizar. Vamos a parar, nos va a venir y te va a decir, voy a pagarte mañana. Y no recuperas el día de entrenamiento, no lo recuperas. Entonces decían, si igual te va a prometer algo, que no es que va a venir y te va a dar ahorita. Entonces yo no pierdo el entrenamiento, yo me ponía a parar, no paramos por eso algún rato me molestaban los del equipo, me decían, por tu culpa no hemos cobrado, así, pero por mi culpa es jugar una final de una Copa Sudamericana. Entonces esas cosas no te compra el dinero, ¿no? Haber jugado esa final ha sido para nosotros algo especial, con un equipo que ni siquiera era de los mejores en cuanto a nombres y figuras de lo que siempre tenía Bolívar, pero sí aprendimos a hacer equipo.
un equipo sólido, donde todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, donde cada uno aportaba lo suyo, y es por eso que llegamos en base a la unión de grupo a una final de una Copa Sudamericana con 5 meses de deuda. O sea, imagínate, ¿no? Y nos queda esa espina de no haberla ganado, pero bueno, Dios sabe por qué también, porque si la ganábamos, hubiese sido, creo, demasiado premio para esa dirigencia que nos trató mal, claro, que no hizo las cosas bien, porque volvimos de allá, nos cerraron el club, no nos dieron nada, no nos habían pagado nada. Fue esa parte, la parte fea fue esa, ¿no? Claro. Pero lo bonito fue de disputar de igual a igual una Copa Sudamericana, donde en La Paz le ganamos 1-0 a Boca, pero era para meterle 4 o 5, fallamos muchos goles, una cantidad increíble de goles, y bueno, allá perdimos 2-0 y por el gol de diferencia ellos no salieron campeones, pero jugando de igual a igual y jugando, creo, bastante bien. Y en ese equipo de algún modo también nacen también, ¿no? Jóvenes figuras en Bolívar. Habían varios chicos que eran muy jóvenes ahí, ¿no? Ese equipo tenías jóvenes, a Luis Torrico, a Danner Pachi, que eran jóvenes que estaban empezando, ¿no? Que recién los habíamos puesto dentro del equipo, y todos eran chicos con mucha proyección que después han terminado jugando y jugando muy bien. Y habíamos gente con experiencia, ¿no? Como Oscar Cabezón, conmigo, con Julio, que éramos los 3 centrales. Creo que en base a la experiencia nuestra, que me acuerdo bien, uno de los primeros partidos de la Copa Sudamericana decían, entre los 3 centrales de Bolívar hace más de 100 años, y era verdad, claro. Teníamos más de 30 años. Ese momento teníamos, ya había cumplido 33, Oscar también, Julio es mayor que nosotros, él tenía 34 o 35 creo, entonces sí sumábamos mucho más de 100 años entre los 3, así que éramos los hombres de experiencia, ¿no? El único mayor que nosotros en ese momento creo que era Petrito Guiberguis, que es mayor, y después el resto eran menores que nosotros, pero ya tenían recorrido, ya chicos que entendieron que entre todos teníamos que dar el granito de arena. Es por eso que pudimos jugar esa final de esa Copa Sudamericana. Por ahí en La Paz se podía hacer más, ¿no? Pero también el partido en la Argentina también. No, jugamos muy bien. El remate de Rubén, que da en el travesaño, que no quiso entrar. El mellizo me decía, dejen de correr bolitas, pues nos hacen un gol y en penales no los ganan, me decía el mellizo ese momento, ¿no? Que estaba marcándolo. Pero, como te digo, Dios sabe por qué. Creo que hubiese sido demasiado premio para la dirigencia, porque se iban a jactar de que solamente hacían ellos. Pero nadie nos quita lo bailado, que jugando bien llegamos a esa final de Sudamericana. Pues, y de algún modo por ahí has pasado también, ¿no? Pues, has pasado tu fútbol por fútbol internacional, y como nos decías, vas primero al Tembetarí. ¿Con quiénes te vas al Tembetarí? Con Raúl Limachi, que hoy es fisio, con William Delgadillo, que está radicando ahora en Estados Unidos, y Osvaldo Delgadillo, que es abogado, que vive aquí en Cochabamba. Osvaldo era arquero, William era delantero, que ha jugado en Metalsan, Petrolero, Aurora, San Pedro, jugó en Stronger, el Chato, y Raúl, que jugó en Wilster, también jugó en Metalsan, y no sé, algún otro equipo de San Pedro también, si no me equivoco. Todos ellos eran mayores que yo. Con Osvaldo somos del mismo año, tanto Raúl como William son mayores. Habíamos sido los 4, pero al mes que estamos, dicen, vuelven 3 y solo me quedé yo, sí. Solo me quedaba yo. Y ahí fue donde empecé con toda esta carrera que Dios me regaló, que no fue fácil. Todo lo que conseguí para mí no fue fácil. Pero reitero, no era sacrificio, era esfuerzo, era mucha dedicación, porque cuando dicen que se van 3 y solo me quedo yo, hubo cambio de entrenador en el equipo, y el entrenador que venía me dijo que yo no servía para el fútbol y que me vuelva a mi país. Yo decía, ¿y ahora cómo vuelvo a mi país? Y que me han dicho que no sirvo para el fútbol y que voy a decir a mis papás. Y eso fue en abril, principios de abril, si no me equivoco, sí, más o menos principios de abril ya. Y estaba como haciendo hora más o menos, ¿no? Claro. Porque como volvía, había quedado 6 meses y demás. En los entrenamientos no me metía, me hacía correr, no me tomaba en cuenta para nada.
Y ahí fue cuando Jacinto Eliseche, un arquero que había jugado en Wilstermann en los años 80, en Paraguay, un arquero, él estaba ahí en el club, él era el segundo arquero, y me había dicho, ¿estás para el partido el fin de semana? Le digo, no te burles, no me puedes ni entrenar, que voy a estar para el partido. Y me dice, te invito a la iglesia, vamos. Sí. Vengo a buscar, vamos. Le digo, normal, claro, no tengo nada que hacer, todo. Y cuando me lleva a la iglesia, yo estoy entrando y era otra iglesia, ¿no? Yo estoy al colegio católico y demás. Y le digo, Jacinto, yo soy católico, apostólico, romano, tenía una cruz, me acuerdo, todo, ¿no? Estudié en colegio católico, con curas y todo. Y él me dice, no hay problemas, tú entra, ves si te gusta, bien, y si no, me dices, yo te llevo, no hay problema, ya estás aquí, no pierdes nada. Bueno, no pierdo nada. Entro a la iglesia a escuchar la predica del pastor y todo, y el pastor empezó a predicar sobre un verso que está en la Biblia que dice, mira, el de él era, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis que Jesús bendició el mundo. Sí. Ese era sobre el verso que estaba predicando, que había muchos problemas en el mundo, pero que si confiábamos en Jesús las cosas podían cambiar porque Él fue más grande del mundo, porque resucitó y todo. Cuando empezaba a hablar de que todo el mundo tenía problemas, dificultades, yo lo miraba a Jacinto, le decía, le ha contado mi vida al pastor porque está contando de problemas, padres divorciados, había venido para intentar jugar al fútbol y me dicen que no sirvo, que me tengo que volver a mi país, estoy todo deshecho, buscando qué hacer, todo. Y ahí es donde, hablando con el pastor y todo, porque empecé a ir con él a la iglesia, me hizo una pregunta el pastor que fue clave para mí. Me dijo, Marco, te han dicho que ya no le conté lo que me había dicho el entrenador, que ya me iba a volver y todo, y me dice, ¿has hecho todo lo que puedes hacer? Me preguntó. Y ahí me puse a pensar, dije, no, ¿a qué se refiere? ¿Es todo lo que tú puedes? O sea, te han dicho que no sirves, pero ¿es todo lo que puedes? ¿Ya has hecho todo? ¿Has agotado todo? Le digo, no, ¿puedes hacer algo más? Me digo, claro, puedo hacer algo más. Entonces me dice, entrena, mejoras, cosas extras, haz cosas adicionales, todo. Contratamos con Jacinto un preparador físico que trabajaba en las Fuerzas Armadas de allá de Paraguay. 5 de la mañana, no sé, se llevaba a entrenar con ellos, a hacer circuito y demás. Me acuerdo bien, empecé a ir a entrenar con él, sufrí el primer día, sufrí muchísimo porque me dice, habíamos hecho todo el entrenamiento y al acabar me dice, antes de irse es 500 abdominales. Le digo, ¿qué? 500, sí, si no haces 500 no te vas. Nunca había hecho 500 abdominales en mi vida, apenas, me dolía todo, me contracturaba, creo, hasta los cabellos. Y él me decía, no, todos los días vas a hacer 500 abdominales. Y empecé a hacer sufriendo, empezar a entrenar. En eso pasó como un mes, y para mayo, era para en principios de mayo, que en el equipo hubo expulsiones, hubo lesiones y no había quién más meter. Entonces había quedaba yo para entrar. Entré ese partido y quería comerme al mundo, me fue bien, había hecho gol. En primera. Sí, había terminado el partido y el entrenador viene y me dice, yo te dije eso para que tú reaccionaras, tú mejoraras, que estoy contento y todo, porque me había preparado bien, me había preparado distinto, estaba mejor físicamente, entonces todas esas cosas extras que había hecho me ayudaron a estar bien. Entonces ahí se dio y uno de esos partidos me vio el suegro. Ovidio Mesa era ayudante de campo de profe Abejer en Bolívar. Y él estaba dirigiendo Guaraní allá. Y él me había visto, le había comentado a Ovidio de que había un boliviano jugando ahí. Y él comenta con el profe Abejer y le hablan a don Mario. Y don Mario se contactó directamente con don Enrique. Y ahí don Enrique me llama y me dice, Bolívar te quiere. Y le digo, ¿en serio? Le digo, ¿Bolívar? O sea, Bolívar, el de La Paz. Y me dice, sí, quiere que vengas y todo, pero yo todavía no quiero. Y le digo, ¿pero y por qué, don Enrique? ¿Por qué no? Y me dice, es que te quieren a prueba. Y yo no quiero que vayas a prueba, quiero que ya compren el pase. Claro.
quiero que compre el pase. Y le dije, no tengo miedo, yo me voy, don Enrique, yo me voy. Me dijo eso a los 2 días, dejé todo, no me pagaron ahí porque me dijeron que no me vaya, que no, me dijeron que no me iban a pagar si me iba, preferí que no me pagaran, pero no quería seguir ahí ese momento, ¿no? Todo dije, Bolívar es una oportunidad, pero realmente buena, ¿no? Claro. Y me dice, 15 días a prueba, voy los días que quieran a prueba, vine a prueba. Me acuerdo que llego para antesito el Día de la Madre, o para el Día de la Madre del 26 o 27 de mayo, y no le había contado eso a mi mamá. Cuando llego, mi mamá me dice, hijo, qué bien que has vuelto, ahora dedicarte a estudiar, ya vas a hacer todo. Le digo, mamá, todavía no. Me dice, ¿por qué no? Estamos en mayo, me tengo un mes más. Un mes más, me queda de los 6, claro. Tengo un mes más. Y me estoy yendo a La Paz a prueba al Bolívar. Me dice, ¿qué? ¿Te estás yendo a prueba al Bolívar? Sí, me estoy yendo a prueba al Bolívar. Fui a prueba al Bolívar, entrené 2 días, lo lesioné a Borja el primer día, el segundo día a Juan Jurruti lo había bajado, porque venía del Paraguay, al Paraguay había que empezar si no dabas, claro. Si no metías fuerte, no podías jugar. Me agarró el profe, a ver, tengo partido el domingo, usted me está lesionando a la gente, me dice, ¿no? Y al tercer día me llama el profe Abejer y me dice, ¿es casado, tiene hijos, tiene familia? Le digo, no. Le digo, ¿por qué? Le digo, profe, porque se va a quedar, quiero que se quede, voy a hablar con don Mario, que hablen con su escuela, que se venga y todo. Fui a 15 días a prueba y al tercer día me dijeron que me quedaba, que iba a quedarme, que iban a comprar el pase. Y así empezó mi incursión al Club Bolívar. Yo fui a prueba y me quedé jugando esos 17 años, que gracias a Dios conseguí 15 títulos con el club. Y como te decía al principio, Dios me regaló más de lo que podía pensar o soñar en el fútbol y con todas las cosas. Pero todo fue mucho más esfuerzo. Por eso siempre digo esfuerzo, no odio la palabra sacrificio. Para mí es esfuerzo, disciplina, dedicación. A mí me decía el profe, ¿puede jugar de lateral? Puedo. ¿Puede jugar del medio? Puedo. ¿Puede jugar a todo lado? Me agarra y me dice, ¿puede jugar central por izquierda? Yo no sabía patear con izquierda. No sabía patear con izquierda. Y le digo, sí puedo jugar central por izquierda. Me quedaba, que le pedía al utilero las 10 pelotas, me quedaba a patear, pum, de un lado a otro, que iba al otro lado, las 10 pelotas a patear de izquierda, para rechazar, para sacar, para sacar, con izquierda me quedaba en la pared, estando ya en Bolívar, a patear. ¿De qué jugué el Mundial? Central por izquierda. Entonces, casualidad no era. Todo fue por entrenarlo, buscar, y porque nunca tuve miedo. O sea, me decía, ¿puede jugar de esto? Puedo. Juego al medio, juego al lateral derecho, lateral izquierdo, central, líbero. He jugado al medio con Vladi de doble 6, he jugado de volante mixto. Hasta un día de delantero en Oruro me metieron de delantero porque se lesionaron, se pusieron mal en el viaje. O sea, donde me decían. Entonces, yo aprendí algo que más adelante entendí con el profe Ascar Gorta, que él decía que un entrenador, la mejor cualidad que busca de un jugador es la predisposición. Y creo que yo tenía eso, ¿no? Y entendí cuando él dijo eso, entonces, porque a mí me decían, ¿puedes jugar esto? Puedo. ¿Puedes hacer esto? Puedo. O sea, no me limitaba. O sea, en Jape juego hasta de arquero, ¿no? Juego hasta de arquero. Una final que no llegaron, no vinieron los arqueros, yo me metí de arquero, todo. O sea, siempre fui alguien que nunca se corrió de los desafíos y demás, ¿no? Entonces, pero trabajando, haciendo cosas adicionales, iba al gimnasio todos los días, a hacer algo aparte, empecé a tomar multivitaminas, a cuidar mi alimentación, y eso me ayudó a poder jugar a hacer lo que me gustaba, que fue jugar al fútbol. Ahí, de algún modo por ahí. En esto del pase, de compra Bolívar, ¿a quién le compró el pase? A Enrique Happ. Enrique Happ. Hasta ese momento yo era el jugador que más caro había vendido Happ. Sí, te pregunto porque de algún modo mucha gente dice, ¿no? Y los que se han beneficiado de don Enrique Happ, ¿qué le han dejado a Enrique Happ? Bueno, en tu caso, por ahí fue una venta grande. En ese momento, mira, la relación, Enrique Happ no hacía tanto por lucro, don Enrique, porque normalmente un jugador de Happ costaba entre $2,000, $3,000, $5,000. En eso era lo que más o menos vendía a los jugadores, que la mayoría eran Aurora, Wilster y todo.
A mí me vendieron en 15.000, por eso fui el que más habían pagado en HAP por un jugador. Pero comparabas Tawichi, yo me acuerdo que Echeverry habían llevado por $60.000. Había otros chicos por 30.000, 40.000 de Tawichi. Los de la Tawichi siempre salían más caros que de la escuela HAP. Sí. Ya, pero todo eso don Enrique gastaba mucho en la escuela. Don Enrique gastaba mucho en la escuela porque te daba todo, te daba leche, te daba pan, te daba zapatillas, el domingo después de jugar te daba salteñas después del partido, o sea, y hablar de todas las categorías, éramos hartísimos. Y ese entonces, o sea, todo lo que tenían, yo creo que los mejores pagados en el fútbol menor eran todos los entrenadores de HAP, ¿no? Por eso que todos también querían ir, porque don Enrique realmente manejaba de otra forma. Pero eran otros montos, otro tiempo, eran totalmente distintos. Pero como te digo, ese momento yo había sido el jugador más caro que había vendido HAP. Y de ahí, de tu paso de Tembetarí, Enrique HAP, Tembetarí, Teresa Bolívar. Pero después de Bolívar rápidamente llega también la selección, ¿no? Ni siquiera, no rápido. ¿Por qué? Pues yo debuto el 90 en Bolívar. Sí. Debuto en junio del 90. Y yo recién soy convocado a una selección mayor del 93. 3 años después. 3 años después. Todos esos años hubieron Copa América, el 91 hubo Copa América en Chile. Y siempre venían los periodistas y me decían, no estás convocado, estás mal, te sientes mal, no te han llamado. Yo decía, siempre me acuerdo que les contestaba, seguramente tengo que trabajar más, todavía deben considerar que todavía no estoy en condiciones y demás, tengo que entrenar mucho más. Pero no era mi obsesión la selección. Yo disfrutaba, ya estaba en el club más grande de Bolivia, estaba jugando, llegué y jugué en Bolívar, tuve la bendición de que llegué, juego y hago gol, el gol del empate en Tarija contra Ciclón. Yo debuto con un gol en Bolívar, siendo defensor, es un rebote que cabecea Coqui, da el palo, entro y aumento nada más, pero fue el gol de empate, empatamos con Ciclón, que había sido duro el partido, todo. Entonces llego y juego. Y empecé a jugar, pero como te digo, no estaba consolidado, porque me hacían jugar. Faltaba alguien y yo jugaba. Lateral derecho, lateral izquierdo, faltaba alguien al medio, atrás, donde sea, pero no estaba consolidado, no era un fijo. Claro. Pero lo disfrutaba. Estaba en el club más grande y trataba de seguir entrenando y no era mi obsesión, no veía de que si me han llamado a la selección, no me han llamado. Yo aprendía que las cosas van cayendo por su propio peso y en su momento. Me decían siempre los periodistas, no te han llamado, no te pone mal. No, voy a estar entrenando algún rato, si me llaman bien, si no, disfruto lo que hago. Claro. Mi objetivo ahorita es ser titular en Bolívar, consolidarme en Bolívar y a partir de ahí es pensar en otras cosas y demás. Pero llegó con las cosas como todo en mi vida todo se fueron dando, se fue acomodando. Dios me fue acomodando todo y me puso en el lugar exacto, en el momento indicado, ¿no? Porque en esa selección, me acuerdo bien ese partido que había llegado el profe Ascargorta a ver los partidos, y él también lo cuenta, ¿no? Que todo el mundo le hablaba de todos los jugadores, de Soria, Borja, le hablaban de Rimba, Ferrufino, de todos los jugadores, todo. Y el primer partido que ve el profe Ascargorta en La Paz, sale y al día siguiente en el periódico y dice, ¿qué jugador le llamó la atención y cuál es el jugador que le gustó? Esperaban todos y dice Sandy. Él dice, el jugador que me llamó la atención y el que más me gustó fue Sandy. Y todo el mundo extrañado, decía, ¿él? Si no ha sido convocado nunca a selección, nunca fue nada y demás. Él dijo eso y a mí también fue una sorpresa porque yo no estaba, todo el mundo hablaba de los otros jugadores, claro. no de mí. Y yo debuto con el profe, la primera convocatoria del 93 aquí en Cochabamba, jugamos contra Honduras, acá en el Estadio Capriles, y qué más bonito para mí, cochabambino, debutar en la selección mayor, en mi tierra, en ese estadio que para mí es bonito y es especial, ¿no? Y debuto con la selección mayor, así que imagínate que ya tenía ese regalo. Y en esa parte, antes de la selección, yo me acuerdo de que el profe Abejer, cuando yo llego a Bolívar el primer año, el profe Abejer dice,
Sandy será el próximo central de la selección. En un futuro va a ser central de la selección. Yo cuando leo, me acuerdo de esa publicación en el periódico, decía, pucha, este profe está soñando, no creo todavía, me falta mucho. O sea, yo mismo sabía que me faltaba todavía mucho para aprender y trabajar. Pero él ya había visto y él era un visionario, el profe Abejer, de que ya me había visto antes. Entonces, cuando llega el profe Ascar Gorta y dice que el primero que le llamó la atención fui yo, para mí fue especial y tan así de que con el profe Ascar Gorta prácticamente jugué todo, ¿no? Jugué todo, Copa América de Ecuador el 93, la eliminatoria, el Mundial, la siguiente eliminatoria, ya con el profe Antonio López, la Copa América, así que te repito, todas esas cosas yo ni las soñaba, ni siquiera me obsesionaba, yo nunca estuve obsesionado con la selección, no estuve obsesionado con ser futbolista. No era obsesionado. Yo estaba obsesionado en disfrutar el día y ser mejor cada día. Oye, de algún modo, así se va dando, ¿no? El tema de la selección boliviana prácticamente, por ahí es un regalo para ti y para todos los bolivianos en todo caso también. Para mí fue un regalo enorme, o sea, fue un regalo enorme. Yo recuerdo de que yo iba acá al estadio, yo soy nieto mayor en la familia de Sansusti. Entonces, cuando había partido clásico, había un partido que les gustaba ir a toda la familia, me llevaban porque soy el nieto mayor en la familia de mi mamá, soy el nieto mayor. Y yo tenía que guardar el lugar para que vengan todos, tenía que guardar el lugar. Te ponían, ¿no?, para guardar de aquí a allá con chompas, con todo, para guardar el lugar con mi hermano. Y nos bajábamos allá a jugar, ahí abajito había el espacio para jugar de la gradería, había como un pastito abajo, antes de la malla. Y ahí cuando volvías al lugar, era pues asícito, ya te lo habían movido todo, no entraba toda la familia, todo. Y yo iba a verlos, yo me acuerdo que iba a ver ahí a Borja, a Melgar, a Soria, a todos. Y después de repente, a esos que yo iba a ver, a guardar un lugar en el estadio para ver el partido, de repente me vi entrenando con ellos, jugando con ellos, o sea, ni soñado, ni siquiera me soñaba yo que iba a poder jugar con ellos, ¿no? Pero Dios me regaló esa cosa especial y mágica que fue para mí, que había podido trabajar en lo que más me gustaba, que fue el fútbol. Por eso siempre digo, yo no trabajé. Yo me divertí haciendo lo que me gustaba y lo disfruté. Me esforcé mucho, tuve muchas cosas. La parte más fea de la profesión del futbolista son las lesiones. Las lesiones son las peores. Yo hasta el día de hoy tengo roto el cruzado, no me hice operar. Poca gente sabe que los últimos 5 años jugué así, con el cruzado roto. No está operado, no enrecto mi rodilla. Y a consecuencia, por haber seguido jugando así, me hice hernia de disco. Soy operado 2 veces de hernia de disco. Pero jugué todo lo que tenía que jugar, disfruté todo lo que tenía que disfrutarlo, tenía que entrenar muchísimo en el último tiempo, tenía que hacer horas extras, fisioterapia todos los días, vivía en la bicicleta estática, vivía fortaleciendo, porque con el problema grande que tienes cuando se te rompe el cruzado no puedes aumentar la masa muscular, entonces había que trabajar mucho para que la masa muscular te ayude a sostener, ¿no?, y que puedas seguir jugando. Cuando me operó acá el doctor Lucho Canedo, al principio de la operación me dijo, no sé cómo jugabas con esta rodilla, Marco, me dijo, ¿no? Después cuando acabó, porque la operación supuestamente iba a ser 2 horas, fueron más de 5 horas, me dijo, no sé cómo caminabas con esa rodilla, porque estaba hecha pedazos, o sea, todo, ¿no? Pero todo fue en base a muchas ganas. Yo creo que las ganas que uno tiene para hacer las cosas marcan la diferencia y aprendí a disfrutar. Como te dije, hasta disfrutaba corriendo, no solamente pateando la pelota. Y Dios me regaló más de lo que podía soñar, así que soy bendecido en esa circunstancia. Bueno, y el Mundial, como te decía, puta, de algún modo por ahí es algo grande, ¿no?, que has podido vivir en tu carrera. Es lo más lindo que me ha podido pasar y que le ha podido pasar a cualquiera, porque lo del Mundial es algo que, a ver, no puedes explicar con palabras. Es un sentimiento enorme, y más haber inaugurado el Mundial y escuchar tu himno y la gente cantar como si estarías en el Siles fue la parte más emocionante. Creo que a todos nos cayeron gotas de lágrimas, de emoción, de representar a nuestro país en esa
competencia tan especial que es el Mundial, que es lo máximo. Yo he jugado, he tenido 15 títulos con Bolívar, final de una Copa América, final de una Copa Sudamericana, no se compara con el Mundial. La verdad, lo del Mundial es algo único, no hay palabras exactas para describir toda la sensación que la vives, todo lo que tienes, y ha sido la bendición más grande en lo futbolístico que me ha dado Dios, ¿no? Porque fuera de lo futbolístico te comento que la bendición más grande que me ha dado Dios ha sido que me devolvió mi hogar. Mis padres, de estar divorciados, entre ellos se volvieron a casar, entre ellos, después de estar más de 8 años divorciados. Sí. Entonces, ese es el regalo más grande que me ha dado Dios en la vida. Pero en lo futbolístico que me ha dado Dios es haber podido jugar el Mundial. ¿Qué es lo que más te acuerdas de las eliminatorias y por ahí el Mundial? ¿Qué es lo que más recuerdas? Son tantas cosas de la eliminatoria, lo que nos tocó vivir. No teníamos plata, nos pagaban $20 de viático en España, que no te hagan todos la cuenta. Hemos estado 40 días en España, y cuánto sale a $20 el viático, nada más. No tenías sueldo, no tenías nada, no tenías más nada, no había ropa. La federación tenía que comprar la ropa al principio, no había sponsors, recién pudo conseguir con Umbro para que le dé la ropa y demás, poco pagaba la federación, no tenías las condiciones que tenías, y el profe que hay ahora, y el profe Javier nos dijo: los invito a hacer historia, hagamos historia, algo que nunca se ha hecho, es algo inédito, y si lo conseguimos, ustedes van a estar en la historia del país por siempre, ¿no? Entonces le creímos en el reto, y fue duro. En el hotel que estábamos no alcanzaba el agua para que nos duchemos todos. Terminabas del entrenamiento, se podían duchar los 2 primeros, 3 primeros, y el resto no había agua, y todo el mundo gritando: agua, agua, queremos ducharnos, agua, o sea. Pero todas esas carencias, porque estábamos en un hotel al frente de la cárcel de San Pedro, en el Hotel Maxim, en San Pedro, en La Paz. No eran los hoteles que hoy tienes, hoteles 5 estrellas, con todas las cosas. Hoy ahora hasta las vendas, ya no usan las vendas, se hacen las vendas adhesivas especiales, los Cobán, que le tiene que dar la federación y todo. Nuestra época eran las vendas manuales, tú tenías que encargarte tus vendas, tenías que hacer tus cosas. Teníamos 2 buzos que era de presentación, viaje, pijama, era todo, ¿no? Porque no tenías más nada, había que lavar, al principio es lavar la ropa también nosotros, nuestras cosas. Hoy todo le dan al utilero, ya te dan. Claro. Son vivencias distintas, pero todo eso, lo que vivimos, nos ayudó a unirnos como grupo, a entender de que lo que estábamos haciendo tenía un propósito, y hasta el día de hoy todavía disfrutamos de acordarnos las cosas que nos tocó vivir, las cosas bonitas. Y algo, creo que lo especial que te deja toda esa etapa es haber dado alegría a la gente. Tú veías la gente, la felicidad de la gente, que por videos, tú eres joven, no has de vivir esa época, pero lo puedes ver por videos, y tú ves por los videos la gente cómo disfrutaba, cómo salía a festejar. Hasta los que no sabían de fútbol, los que no les gustaba el fútbol, decían: ¿qué está pasando?, ¿no? Empezaron a interiorizarse, a saber por lo menos a que se juegan de 11 contra 11, porque había gente que ni sabía y todo. Y creo que la alegría que le dimos a la gente, eso no tiene precio y no tiene nada con qué se pueda comparar. Por eso, si me dices algo, lo especial de todo eso es que me quede, es de que le dimos alegría a la gente. Y de ahí, por ahí como que después del Mundial y demás, tú tienes la posibilidad de ir a España, ¿no? Sí, tengo la posibilidad de ir al Valladolid, que lamentablemente en el segundo partido me lesionó la rodilla. ¿De cómo se da, pero tú arriba a España? Los representantes que tenían, tanto el profe Javier como el profe Antonio, hablaron un poco para que puedan llevarnos, pero el principal motivo es que Antonio López era muy amigo y compañero de Rafa Benítez, y Rafa Benítez estaba en el Valladolid. Entonces, mediante sugerencia de Antonio y del profe Javier, es de que vamos Juan Manuel y yo. Estaban buscando 2 centrales, y el mejor partido que he jugado en mi vida, el mejor, el soñador, ese que tú sueñas y dices que todo te va a salir y demás, es el debut contra el Barcelona en el Camp Nou.
todo. Figo, tenía que marcarlo a Figo y Figo no me podía pasar, le quitaba todas. Yo, si decidí ir al piso se las sacaba. Estaba Conro, estaba Vaquero, Begiristain, Guardiola, todos esos estaban en ese equipo de ese Barcelona. Entonces, el mejor partido que jugué en mi vida. Tengo los recortes ahí que el periódico salen diciendo que fue mi partido estrella, que fue uno de los mejores extranjeros que había llegado a la liga, todo. Y en el segundo partido se quedan trabados los tapones de los cachos y se me arruina la rodilla, tengo distensión de ligamento, que en realidad creo que ahí me lastimé el cruzado más. Que ahí ya me había lastimado un poco, no me había roto, pero me había lastimado el cruzado porque fue difícil salir de la lesión y todo, y ya cuando ya pude recuperarme del todo, ya el equipo estaba consolidado, habían traído otro extranjero más porque me llevó más tiempo de lo que se pensaba. Pero nadie me quita lo bailado, jugué partidos importantes, jugué contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona, contra el Albacete, contra el Madrid, el Celta, entonces todavía alcancé a jugar algunos partidos. Y por esas cosas que se tiene, fue el profe Abejer que me vuelve a agarrar Bolívar y me dice, Marco, yo tenía chance de irme al Oviedo, ese momento, de irme al Oviedo, y había también la posibilidad de ir al Compostela. Y que ya casi estaban para cerrar y me llama el profe Abejer y me dice, Marco, venga conmigo, estoy haciendo caro, saldremos de nuevo campeones, véngase acá y después para el próximo año vuelve a irse y todo. No podía decirle no al que me formó, al que creyó en mí, al que me había dicho que, el que había dicho que iba a llegar a una selección boliviana, fue él el que me puso las reglas claras de cómo entrenar, cómo debe ser un futbolista profesional, que fue el profe Abejer. Entonces le dije, está bien, profe, vuelvo. Y yo volví por eso. Yo vuelvo por él, porque él me llama en persona, me dice, Marco, lo necesito, véngase, ayúdeme, saldremos campeones y todo. Como que salimos campeones después de ese año cuando vuelvo. Por eso tengo también la paradójica de que los tiempos que he ido a jugar fuera, Bolívar no sale campeón. Volvía y salimos campeones. Y ahí, no es que yo era gran figura ni nada, pero yo ayudaba mucho en el grupo. En entrenar, en que se cuide, en esforzarse, en trabajar al máximo, en esas pequeñas cositas, ¿no? Y es por eso que vuelvo y ya al año siguiente había algunas posibilidades de ir afuera también, y la del Compostela, estando ya todo arreglado por un inconveniente que tiene con el representante, que era del profe Ascargorta y del profe Antonio, tiene un problema grande con el presidente del Compostela. Ya habíamos quedado todo, ya el club aceptó cuánto le iban a dar al club, ya había quedado yo montos, ya cuánto me iban a dar, todo cerrado con el Compostela, todo. Y tuvieron un entredicho con el representante. Yo no tenía nada firmado con el representante, no tenía firmado más que mi palabra, Y me llama el representante y me dice, no, hay que esperar, este presidente me ha querido jugar mal, creo que algo del porcentaje, algo que no le quiso dar, algo así, me dice, se ha portado mal, es mala persona, no vamos a hacer con él, esperaremos, vamos a ir a otro equipo, y me dice, se cae la negociación y todo. Cuando ya estaba todo, me habían mandado pasajes, yo me tenía que ir en 2 días, ya me tenía que ir, en 2 días. Y me llama el presidente del Compostela y me dice, Marco, de lo que hemos arreglado, te voy a aumentar $100,000 más al contrato, pero no quiero saber nada de tu representante. Sin tu representante. Directamente contigo, te voy a aumentar. Yo hablo con el representante y me dice, es decisión tuya, pero yo no quiero y demás. Y le digo, no tienes nada firmado conmigo, me dijo. Yo le dije, pero no necesito firmar, te doy mi palabra y voy a respetar. Pues me dijo, vamos a encontrar otro equipo, esperaremos y demás. Y le dije al presidente, disculpe, no puedo porque le di mi palabra y no puedo pasar sobre él. Entonces me dijo, lo siento, pero con ese representante no hago nada. Y se cayó. Y todo, y era un contrato buenísimo, era un muy buen contrato, era todo, porque compraban ya el pase, no era como yo fui a préstamo con el Valladolid, por eso es que vuelvo a Bolívar. Porque la opción de compra no la iba a hacer ese momento el Valladolid, por eso había la opción de ir a otros equipos. Y volví, fue un poquito de eso lo duro, medio que decepción y todo, pero
Si yo hubiese hecho eso de haberme ido a lo del Compostela y todo eso, estoy seguro que no la conocía, la que hoy es mi esposa, la familia que tengo, porque al año siguiente yo la conozco. Y me caso y todo eso. Dios sabe por qué y para qué hace las cosas. Claro. ¿No? A lo mejor las cosas vienen sido de distinta manera y para mí no tengo nada de qué reprocharme ni nada. Siempre actué en base a mis principios y eso nunca va a variar. Bueno, y de algún modo por ahí, yendo y recorriendo por ahí todavía el camino tuyo, por ahí has tenido dos compañeros que han marcado de repente, tal vez mucho en el fútbol boliviano, pero que de repente ya no están, ¿no? Te hablo de Oscar Sánchez, te hablo de Ramiro, que de algún modo han sido cercanos tuyos también, ¿no? Has compartido mucho. Muchísimo con ellos, porque estábamos en Bolívar con Ramirito, él ya se había venido a Bolívar y él venía a buscarme siempre, de repente aparecía en la casa, me tocaban el timbre y me decía su esposa, la Mari, Ramiro está mal, quiere hablar contigo. Bajábamos a hablar, leíamos mucho la Biblia, él me preguntaba el dolor grande que tenía la pérdida de su hijo, no fue durísimo para él, le costó mucho superar aquello, ¿no? Entonces fue duro, fue difícil. Que Ramiro se nos haya ido, un muchacho a todo dar, en todo sentido. Ramirito, hemos congeniado recontra bien, un tipazo, un jugador excepcional. Y lo mismo con Oscar, ¿no? Con Oscar ya estábamos en Bolívar entrenando, jugando, con muchas cosas y demás, conviviendo, cosas grandes con Oscar y de repente verlo, un tipo tan fuerte, tan grande que era Oscar, verlo con esa enfermedad que se lo comió. Yo estuve hasta los últimos días con él, le hacíamos fisioterapia, lo ayudábamos para a cargarlo al auto, de llevarlo. Era un dolor inmenso por un semejante tipo, se quedó casi piel y hueso por la enfermedad, por el maldito cáncer. Y fue doloroso con Oscar, ¿no? Tengo algo que me quedó de Oscar, ¿no? Que había cambiado. Tú sabes que él en principio no era muy disciplinado, era un poquito por sus vivencias y su educación. Había sido difícil, dura su etapa y él no era tan disciplinado lo que tenía que hacer. Y en la última etapa esa ahí la había aprendido mucho, nos juntábamos un montón, venía él por el restaurante que yo tenía, hablábamos mucho. Y cuando él estaba allá en los últimos días, agarra a Oscar y me dice, ¿sabes qué lamento, Marco? Me dice. Y le digo, ¿qué? No haber podido vivir de la manera que estoy viviendo ahora, como tú vives y demás, no haber vivido antes, que perdí mucho tiempo. Perdí mucho tiempo, pero que ahora él había cambiado muchísimo, aprendió muchas cosas, estaba viviendo de otra manera y que él la estaba disfrutando, ¿no? Entonces eso siempre me queda de haber podido compartir con ellos hasta el último momento, el último tiempo, y también que me ayudó a entender que la vida es demasiado frágil. Es frágil la vida, no sabes. Por eso yo aprendí a disfrutar el día a día al máximo en todo lo que tengo, con carencias, en necesidades o en abundancia, en lo que sea, aprender a dar gracias a Dios y vivir el día a día, porque lo primero que tenemos es salud, es lo que hay que buscar. Hoy busco mucho estar bien, saludable, hacer un poco de ejercicio, sigo haciendo porque tengo bien claro que tu físico es algo especial para ti, sigue siendo, era mi herramienta de trabajo antes, hoy es mi herramienta de vida. Yo tengo que estar bien y disfrutar cada día, quiero disfrutarlo, estoy a mis hijos muchos años más, quiero estar lo mejor posible. Hasta el día de hoy no tomo, no soy de hacer cosas distintas, sigo manteniendo el ritmo de vida, no necesariamente porque algún momento algunos me decían, ahora ven, vas a tomar conmigo, ya no juegas. Yo decía, no tomo porque jugaba, no tomaba porque no jugaba, pero es mi forma de vida, no tomo, no me gusta, ¿no? Entonces, y soy feliz, me gusta ir a una fiesta, compartir, me gusta bailar, no necesito estar tomado para bailar. Yo voy a empezar y voy a estar bailando, pero
me encanta bailar, ¿no? Entonces, con todas esas cosas de Oscar y de Ramerito, uno aprendió a valorar más lo que tiene, valorar más la vida. Y siempre le doy gracias a Dios por eso cada día, y soy bendecido con lo que me ha dado, mis hijos, mi esposa, mi familia, que todavía los tengo mis papás, mis hermanos, aunque no viven acá, viven en el extranjero, pero todavía los tengo y cada que vienen los disfruto al máximo, así que solo tengo que dar gracias a Dios y seguir disfrutando esto tan bonito que se llama vida, y aprovechar, como te dije, en abundancia, en escasez, en necesidad, en lo que sea, aprender a disfrutar y a ser feliz. Oye, de algún modo, en algún momento dejas de ser católico, ¿no? Y yo te digo esto porque hay muchos jugadores, hoy jovencitos, mayores, que son católicos, pero que de algún modo por ahí como que pasan, digamos, al otro lado, ¿no? Hacer de repente una vida más cercana con Dios, y tú lo has hecho de repente en el Paraguay. ¿Cómo te llega esto y de repente, cómo lo toma tu familia también? A ver, primero sí uno aprendió más, yo asisto a iglesia cristiana evangélica, pero el centro de fe es el mismo. El centro de fe sigue siendo Cristo. Simplemente son pequeñas variaciones que se tiene, la percepción que uno tiene. No es que, por ejemplo, muchos nos dicen, no crees en la Virgen. Creemos en la Virgen, pero no es el centro es Jesús, es Dios, no la Virgen. Fue una persona, una mujer excepcional, fue lo máximo, que por mediante ella vino Dios hecho hombre al mundo para darnos salvación, pero quien murió en la cruz y quien dio su vida fue Jesús. Por eso dice la Biblia, yo soy el único camino, dice Jesús, soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No dice que la única diferencia en un cristiano evangélico con un cristiano católico son las percepciones que tenemos con la Virgen y con los santos. No es de que los santos no los veamos como personas ejemplares, son personas ejemplares, han tenido una vida dedicada a Dios y demás, pero no es por ellos que tú puedes tener salvación. La salvación la tienes por Jesús. Porque Jesús murió en una cruz para darte vida, para darte salvación. Y simplemente es la percepción esa. Después seguimos teniendo el centro de fe, y además aprendí de que no es decir, es hacer, es tu forma de vida. Tiene que ser tu forma de vida la que hable. Entonces, en ese aspecto, no importa que me digan, yo creo en Cristo. Creo en Cristo, estoy convencido de que gracias a Él podemos ser salvos hoy, porque para algo vino Dios a este mundo, pero no me considero religioso, me considero creyente y cristiano, ¿no? Esa es la diferencia que puede haber con otros, y ayuda mucho en la presión del futbolista, del deportista en general, es grande. La presión es grande, es por eso de que tener una buena relación con Dios te ayuda a tener tranquilidad, te ayuda a tener serenidad, paz, y aprender a convivir esas cosas, ¿no? Por eso yo no creo en religiones. Soy creyente de Cristo y creo pero ninguno de nosotros es perfecto, ninguno, todos. No debo tener más defectos, más pecados que cualquier otro, pero sí tengo la percepción distinta de que si voy donde Dios y pido perdón, Él me va a perdonar, y trato de corregir, trato de mejorar, trato de hacer las cosas, pero perfecto no lo soy, soy más imperfecto que cualquier otro, pero tengo una forma de vida que aprendí a disfrutar. Esa es la diferencia que puede haber, y muchos de los chicos están en eso porque es una forma buena de canalizar toda la presión que se tiene. La presión es grande que se tiene. Un jugador, un futbolista no es fácil. Y no es fácil, y quiero dar, por ejemplo, lugar y honor a mi esposa, porque no es fácil ser esposa de un futbolista. No es fácil. Tú revisa, la mayoría se divorcia por distintos motivos. ¿Por qué? Tú, el fin de semana, una pareja normal tiene acontecimientos, fiestas, es viernes, claro, sábado, y hay cosas que tiene que hacer, y los futbolistas son los días más importantes para nosotros, tienes que jugar, sí, no puedes salir, la esposa tiene que quedarse contigo, es otra forma de vida. Tu día libre es el lunes, que el lunes casi todo el mundo está trabajando, no puedes, claro, reunirte con los amigos y demás. Entonces, la vida de la mujer del futbolista no es fácil, no es cualquiera que puede ser, porque tienen que entender, nosotros estamos casi todo el día con el deporte. Yo veo el domingo, por ejemplo, nos salimos de casa, había Fórmula 1, había partidos de la Copa de Oro, partidos de
la Copa del Mundo de Clubes, o sea, vemos tenis, vemos básquet, vemos Fórmula 1 y todo, y no toda mujer aguanta eso, o sea, la mujer no va a estar en esas cosas, ¿no? Entonces, no es fácil eso para todos los deportistas, especial el futbolista, porque tiene que concentrar, tiene que salir, tiene que hacer, son personas realmente especiales y eso quiero dar siempre su lugar y agradecimiento a Dios y a ella por todo lo que me ha apoyado en el tiempo que ha estado conmigo, que está conmigo y cuando he jugado mucho más, ¿no? Así que yo he sido bendecido con todo eso, con Dios. Bueno, y de algún modo, por ahí para ir cerrando, Marco, tu retiro, ¿cómo fue? ¿Cómo lo tomaste? Tranquilo, porque como yo jugué todo lo que podía jugar, porque yo entrenaba antes de ir a entrenar, entrenaba después de entrenar, hacía fisioterapia todas las noches, era mi tercer turno todas las noches. Yo ya con Omar Rocha yo solo me ponía el magneto, ultrasonido, láser y todo porque todos los días había esa electroestimulación y todo. Soy fisioempírico porque siempre Omar ahí en su consultorio ponía mi nombre más allá abajo porque estaban todos sus colegas, todos los fisios y ponían que yo sabía, sé utilizar el ultrasonido, el láser, magneto, corrientes interferenciales, un TENS y todas esas cosas, porque todos los días paraba ahí, todos los días. Me acuerdo, yo despertaba, desayunaba y tenía que meterme 10 minutos a la bicicleta, series de cuádriceps, isquiotibiales y me iba a entrenar. Llegaba al estadio, antes de entrar en la bicicleta otros 10, 15 minutos para tratar de fortalecer, era como mi calentamiento, entraba, salía, volvía a hacer bicicleta, hielo, volvía en la tarde otra vez lo mismo, un ratito antes tenía que hacer, en la tarde y en la noche fisioterapia. Mi mujer me decía, no te cansas, le decía, el día que me canse quiere decir que ya no quiero jugar, que ya no quiero jugar. Porque yo, como te decía, eso no es para mi sacrificio, claro, porque estoy haciendo algo, si es esforzado, es complicado, es duro, pero es porque me gusta. El día que no me guste y sea un martirio, es ir a hacer todas esas cosas y demás, ahí quiere decir que no quieres jugar. Entonces yo ya venía con todo eso, estaba esperando, yo tenía programado a jugar esa Copa Libertadores más y a mitad de año retirarme. Mi objetivo era hablar con mi esposa, esta Copa Libertadores más y me retiro. Y ahí es donde me habla Mauro Cuellar y me dice, quiero que te hagas cargo del equipo, pero le dije, pero yo todavía quiero jugar. Pero jugá, me dice, jugá y dirigí. Jugá y dirigí, y digo, no, tengo que hacer una de las dos. Ahí fue que fui a hablar con mi esposa, hablamos, me ha ofrecido dirigir, ¿qué hacemos? Yo quiero jugar hasta junio, hacer las dos cosas va a ser complicado, entonces dije, acepto. Y así fue, de la noche a la mañana, porque yo estaba haciendo la pretemporada y ahí me ofrecieron dirigir. Entonces dije, bueno, acepto, me puse a dirigir la pretemporada, pero ni siquiera inicié el torneo porque él quería hacer el equipo, quería hacer, trajo jugadores que no quedábamos, o sea, que yo le había dicho que no quería, él los traía igual, entonces le dije, haga usted el equipo, entonces yo me fui. Dejé de jugar por dirigir y no pude dirigir, en realidad, porque me tuve que ir antes. Pero claro, cuando ya pasaron después el tiempo, me llama y me vuelven a dar y dirijo Bolívar después, ¿no? Dirijo todavía antes de que acabe porque me dio la razón en las cosas que estaban pasando y ahí me llama y me pidió disculpas, me dijo que iba a arreglar y demás y así es donde dejé de jugar. Siempre me dicen, no te hace falta jugar. Me encanta estoy dentro de un campo de juego, en el pasto, y mi mujer me dice, tú te transformas, es como si bien ves el verde y demás, no te duele nada y que quieres correr y quieres hacer, me encanta estar, pero ya no me hace falta. Antes sí me hacía falta ir a jugar y todo, hoy ya no, porque jugué todo lo que tenía que jugar, hasta lo que no debía haber jugado. Jugué con fracturas, jugué con clavícula afuera, he jugado, me filtraban, tengo un espolón calcáneo que para la Copa América en el 97, cada 3 días, cada semana me infiltraban para jugar, o sea, he hecho todo lo que tenía que hacer. Simplemente terminé y dije, gracias Dios por lo que me has dado y tú marcaste estas cosas y al nuevo rumbo y aprendí a disfrutar también aquello, la otra etapa.
Claro, de algún modo, para ir terminando, algo más, antes para ir terminando, ¿de dónde sale el toro? ¿De dónde viene el apodo? El apodo un poco viene, lo puso Turco Verdeja en La Paz, él estaba en Deporte Total, y me acuerdo fue de que, bueno, porque yo era un poquito, no medía mucho, no iba al piso, y se me tenía que llevar una pierna más, iba, metía fuerte, no medía mucho, y fue partido, creo que Copa Libertadores contra Cobreloa en Chile, que hago el gol del, no sé si empatamos o ganamos en Chile, y hago un gol, y después de haber hecho gol, ahí el dijo que me había entrado a esa pelota como un toro para meterle la pelota y todo eso, y ahí empezó, ¿no? Que él empezó a decirme, y ahí quedó, ¿no? Ese es el apodo del fútbol, que me empezaron a decir por la fuerza que tenía para entrar a disputar, no medía, ¿no? Si he lesionado gente, me he lesionado yo también, porque no medía, iba con todo a cada pelota a disputar. Profe Vaca siempre me decía que yo no tenía despacio, yo iba y tenía que jugar y lo que tenía que hacer, ¿no? En mi casa el apodo siempre todo, y amigos de colegio, hasta el día de hoy me dicen Chino, es mi apodo de casa, pero del fútbol el apodo es Toro, ¿no? Y del equipo tenía muchos entre el equipo, entre el Picho Borja, que era terrible, he convivido con todos ellos, cosas bonitas y demás, así que siempre dije, no importa qué te digan, sino cómo te lo digan, ¿me entiendes? Entonces siempre ha sido el afecto que he sentido de tanto periodistas, del hincha ni hablar. Hace poco tuvimos el partido de los del 2004 contra los 2014 en La Paz con Bolívar, y la gente, yo no me esperaba ese recibimiento con la gente, todavía el cariño que se acuerdan de uno, ya pasó tanto tiempo de que dejé de jugar, así que agradecido, casi van a ser 20 años, 18 años pasaron que dejé de jugar, y que se acuerden todavía de mí, son 18 años, es una vida, ¿no? Claro. Es algo bonito porque creo que siempre di todo lo mejor dentro de la cancha. Yo nunca fui de los que se besaba el escudo, la polera y demás, porque no creo que esa sea la forma de tú demostrar que quieres a un club. La forma para que uno quiere demostrar lo que hace es yendo una pelota a disputar al máximo, dando lo mejor, cuidándote, haciendo tu mejor esfuerzo, haciendo cosas extras, jugando al máximo, con lesiones. O sea, esa fue mi manera de decirle al club, claro, al hincha, yo quiero mucho a este club y hice todo lo que tenía que hacer, pese a que no me trataron tan bien al salir, pero eso fue la dirigencia, ¿no? Claro. La dirigencia, no el club. Mi esposa siempre, ella está dolida todavía, está enojada con el club. Y yo le digo, no tienes que enojarte con el club, yo no me puedo enojar con el club. Tendré diferencias con dirigentes, pero con el club y con la gente no. Yo sigo queriendo y sigo siendo hincha del Bolívar porque he estado vinculado 20 años a ese club, porque me quedé después 2 o 3 años como asistente técnico y entrenador, así que solamente puedo tener palabras de agradecimiento al club y respeto con todo el mundo, así que 1.000.000 de gracias. Sé que hablo mucho. No, tu programa va a poder quedar tantas cosas por poder contar, para poder hacerlas, pero así soy, así viví siempre y lo sigo haciendo. No, de verdad agradecido. Nosotros vamos a ir llegando al final, Marco. De verdad ha sido un gusto charlar contigo. Son muchas vivencias tuyas. Como nos han dicho siempre, ¿no? Cuando venimos a este sitio no alcanza el tiempo. Es mucho. No, obvio. O sea, tantas cosas que hay para poder contar y demás, pero simplemente quiero poder a la gente que se dio el tiempo, perdón si fue un poco más largo, pero simplemente decirles de que la vida es hermosa, disfruten cada cosa que hagan, no importa qué vayan a hacer. El mejor consejo que me dio mi papá me dijo, no me importa si quieres ser ingeniero, quieres ser arquitecto, médico o albañil. Me dijo, lo único que quiero y te exijo es de que seas de los mejores, que te busquen, seas de los mejores, de lo que des. Siempre que destaques en lo que hagas. No importa qué hagas, busca la excelencia en lo que vayas a hacer. No sé, vos chico, joven, al que estés pensando qué estudiar o qué hacer, busca siempre la excelencia en lo que vayas a hacer. Puedes tener mayor o menores condiciones, pero el esfuerzo, las ganas y la dedicación
tarde o temprano te da frutos y demás, y yo soy una muestra de aquello. Alguien que sin muchas condiciones llegó a jugar casi 100 partidos con la selección mayor, jugar un mundial, finales y demás, pero en base a esfuerzo, ganas, dedicación, disciplina y aprender a disfrutar cada día al máximo. Así que Dios los bendiga mucho, un gusto ir para poder conversar contigo cuando gusten, cuando quieran, y les deseo lo mejor y que haya salud, cuiden su físico, que vivimos de esto, que el físico tiene que estar bien. Gracias, Marco. De verdad, un gusto. Mi respeto y admiración, Marco. No, muchas gracias, gracias. Así que cuando haya una segunda parte, seguimos. Hay cosas que quedan. Sí, tenemos mucho todavía, ¿no? Y de verdad, nos vamos a dar tiempo para la segunda parte. ¿Está bien? Va a haber tiempo, claro que sí. Sí, yo encantado de hablar de fútbol, hablar de las cosas que me han pasado. Es difícil no hacerlo y no emocionarse. Yo soy muy sentimental en todas esas cosas, pero una vez más, gracias y que Dios los bendiga mucho. Bueno, para esto nosotros vamos cerrando y bueno, el compromiso está hecho. No lo vamos a volver a tener a Marco también con nosotros seguramente más adelante. Gracias a todos de verdad, un gusto. Síganos en nuestras redes sociales. Allí les dejamos también los links en nuestras publicaciones. Y bueno, nosotros volvemos la próxima semana con más.